Hola, bendiciones, ¿cómo están todos? Y bueno, hoy el pastor me pidió que contara un poquito del testimonio, ¿no? De vida, de lo que Dios había hecho en nuestras vidas. La otra vez lo pudieron escuchar a él. Y como dice la palabra de Dios, que él desde antes de la fundación del mundo nos escogió con un propósito. Y a veces escuchamos esa palabra y no entendemos que es así, que es como dice su palabra, Dios no se equivoca, ¿no? Él nos escogió con un propósito. Dice que antes de que te formases en el vientre de tu madre, dice, yo te puse nombre, yo te escogí. Y así es, Dios te escogió, tanto a vos como a mí, con un propósito. Pero qué importante es estar en el propósito de Dios. Bueno, quien te habla, Sabrina Dalto, de Soleimani hoy, de Soleimani, mi amado esposo, por el apellido de él, ¿no es cierto? Pero mi apellido soltera es Dalto. Le mando un beso a todos los Daltos que andan por ahí. Bueno, yo nací un 2 de abril del año... no quería decir, del año 1981. No voy a leer los mensajes ahora, después los voy a leer, porque si no no soy como el pastor, yo no puedo predicar y hablar con ustedes. O sea, si me meto en la prédica y les cuento un poco del testimonio, me quiero involucrar bien en lo que les quiero contar para que ustedes no se pierdan tampoco. Pero si les leo los mensajes, ustedes hablen entre ustedes, yo voy a correr un ratito los comentarios y después les voy a estar compartiendo. Voy a estar leyendo los mensajes, los voy a contestar como siempre, trato de contestarle a todos los mensajes. Y bueno, como esa palabra que dice, ¿no? Que Él nos escogió, como decía, desde el vientre de nuestra madre. Y así fue, nací un 2 de abril del año 1981 en mi amado país, Argentina, en Buenos Aires, en Capital Federal, en Almagro, barrio de guapos, como dicen, ¿no? Almagro, donde se creó el tango, ¿no? Qué interesante, el tango, una danza puramente argentina. Dios me dio la bendición de poder nacer allí, en una clínica llamada, ya estaba bautizada, porque esa clínica se llamaba Buen Samaritano, allí en Capital Federal. Ya tenía algo que ver con lo que Dios quería hacer o utilizarme en mi vida como un poquito, ¿no? Un poco como un buen samaritano, de poder ayudar. Espero que voy a bajar un poquito porque a mí me gusta. Ustedes espero que me estén escuchando bien. Nací en guerra, por eso soy una guerrera también. En el mundo espiritual, digo yo, porque Dios siempre marca todo con un propósito, con un tiempo. Nací en la guerra de las Malvinas, donde mi pueblo Argentina peleaba contra los ingleses. Y sé que todo tiene que ver con todo, que Dios no se le escapa nada. Por eso nací en una época de guerra también, y hoy guerreo en el mundo espiritual contra principados y potestades, junto a mi amado esposo. Porque Dios tenía un propósito y Dios marcó todo, tanto el nombre del lugar donde nací, que se llamaba el Buen Samaritano. Cuando uno empieza a estudiar y a pensar en la vida, decir, wow, Dios ya tenía todo marcado en mi vida, ¿no? Nacer en guerra, como él también, mi esposo también nació en guerra, y hoy en día los dos estamos batallando en el mundo espiritual de alguna manera u otra. Mi papá, mi mamá, muy jovencitos los dos, soy la hija mayor de 3 hermanos, soy la única mujer, la mayor, tengo 2 hermanos varones. Mi mamá queda embarazada de mí muy joven, con 18 años, mi papá 17 años, un nene. Por supuesto, yo ya en el vientre de mi madre, ya Dios me estaba cuidando, porque alrededor de ellos, con la edad que tenían en esa época, hace muchos años atrás, 38 años atrás, imagínense que lo que rodeaba mi vida era muerte. O sea, la palabra aborto estaba constantemente girando alrededor de mi vida. Por eso yo sé que la solución no es ningún aborto, pero para veces la gente cree que el aborto es una solución. Pero Dios estuvo ahí. Cuando era solamente un pedacito de carne en el vientre de mi mamá, ya Dios me estaba cuidando y no permitió que el diablo cometiera su plan, que del plan de él era el aborto, que terminara con mi vida, pero Dios estaba ahí cuidándome.
¿No? ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de la muerte? Bueno, yo puedo decirte que Dios me libró de la muerte aún estando ya en el vientre de mi madre. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito, como lo tiene también con vos. Cuando Dios tiene un propósito, no hay diablo, no hay demonio, por más chiquito que te puedas sentir, porque yo en el vientre de mi mamá era como dicen, un grupo de células, pero tenía un alma, tenía vida, por eso no hay que recurrir al aborto, porque eso es una vida, un propósito de Dios. Había un propósito de Dios en mi vida. Y gracias al Señor que no permitió que ese aborto se llevara a cabo, sino que ahí estuve firme. Dios me guardó desde el vientre de mi madre. Realmente, desde el vientre de mi madre Dios me guardó con un propósito. Por eso el aborto no es ninguna solución, al contrario. El aborto lo que quiere hacer es cortar los propósitos de Dios. Más o menos cuando tenía 6 años, mis padres no eran creyentes, mi papá ni mi mamá, ninguno de los dos querían saber nada con Dios. Pero mi abuela materna, Ana Buchinsky, que está en la presencia del Señor, la amo, aprendí mucho de esa gran mujer de Dios. Una guerrera de oración, una intercesora fuerte, una mujer de 10 hijos. Una guerrera realmente, para tener 10 hijos hay que ser una guerrera. Y ella me llevaba a la iglesia cuando yo tenía 6 años. Me llevaba a la iglesia, yo la acompañaba a las campañas. Y recuerdo que ella me llevaba a las campañas y mi papá no quería saber nada. Decía, no, ¿qué dónde va a llevar la nena? Porque capaz a ustedes les pasa también. Cuando quieren llevar a sus nietos a la iglesia y se levantan, ¿no? Los incrédulos alrededor. Pero tranquilo, porque Dios tiene un propósito. Tú lo que tienes que hacer es seguir adelante, firme, creyendo, como dice la palabra, mi casa y yo serviremos a Jehová, y la palabra de Dios se cumple. Y te voy a contar por qué, porque lo vas a ver en todo esto que te voy a contar. Y esa mujer no bajó los brazos nunca, le creyó a Dios y me llevaba a esa nieta con 6 años a la iglesia, a las campañas, a todo lugar. Y me acuerdo que mi mamá estaba con un cáncer en los ovarios, en el útero, en la parte femenina. Estaba muy flaca, estaba muy mal. Y cuando mi abuela me llevaba a la campaña, yo lo que hacía cuando volviera a predicarle, le hablaba las poquitas cosas que escuchaba del pastor, iba a mi casa y lo compartía. Y a mí me escuchaban, a mi abuela no quería saber nada, pero Dios sabe. Yo tenía 6 años y dije, no, mamá, ¿sabes? Le decía yo a mi papá, los sanos no necesitan enfermos. Sino que el que está sano siga sano, dice Dios, pa. Sino que Él vino a buscar a los enfermos. Y Él me quedaba mirando y como que Dios comenzaba a orar, ¿no? Y comenzaba a sembrar la semilla. Por eso para mí es tan importante los niños en la iglesia. Dice que de los tales es el reino de los cielos. Es importante llevar a los chicos a la iglesia, que reciban palabra de Dios, porque ya están siendo sellados por Dios, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y fue así que la convenció mi abuela, mi mamá la llevó a la campaña. Mi mamá se cura del cáncer. El cáncer desaparece. O sea, ya tenía fecha de, un ejemplo, tenía una fecha para operarse ya con todos los análisis médicos, con él un miércoles. Y un domingo vamos a una campaña, el pastor ora por ella, el pastor Quiroga, allá en Solano, hace muchísimos años. Ni me acuerdo la cara del pastor, pero sé que se llamaba Quiroga, no me voy a olvidar nunca. Y en esa campaña el Señor la sana a ella, expulsa el cáncer en la casa. Tremendo, empezó con dolores de parto, larga, va al médico, el médico le dice, nena, ¿dónde fuiste? ¿Qué te hiciste? No tenés nada. Lo que tenías desapareció. Tremendo. Dios ya empezó a mover su mano de una manera sobrenatural, comenzó a obrar ya en mi familia, ya empezaron a ver las cosas de Dios de otra manera, ya Dios empezó a obrar, ¿no? Aunque mi padre y mi madre no querían saber nada, ya Dios empezó a mover su mano. Todo fue un proceso, no fue de un día para el otro, pero sí fue un proceso. Desde los 6 años hasta los 12 años estudié en un colegio. Mis padres son gente trabajadora, no son gente pudiente, ni millonario, ni nada por el estilo. Mi papá siempre fue un hombre que trabajó, que tuvo, casi no lo veía de tanto trabajo que tenía, 2 hasta 3 trabajos por día, para llevar el pan a la casa. Al haberse casado muy joven no tuvo tiempo de estudiar capaz o hacer cosas como quisiera, pero Dios lo premió y hoy está sano y bendecido, ¿no? Y hoy esos papás que eran incrédulos, que echaban a mi abuela, que no querían saber nada, esa semilla que alguna vez le pude sembrar en sus corazones, hoy esos papás que eran inconversos y que echaban a mi abuela y que no querían saber nada, hoy están sirviendo a Dios los dos. Hoy son siervos de Dios. Tanto mi papá Jorge como mi mamá Gladys Dalto
están sirviendo al Señor allí en Argentina, Buenos Aires también. Así que, como es la palabra que nunca vuelve vacía, por eso no tenés que, nunca bajes los brazos, nunca calles. Por más que vos creas que vos sos chiquito, que el otro es muy grande, o que tiene mucho dinero o poco, o que te van a tratar de loco, yo sé que, como dice la palabra de Dios, Cristo está el que en Él cree, jamás será avergonzado. Nunca vamos a ser avergonzados. Yo era una niña de 6 años que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, pero yo estaba llevando palabra de Dios. Mi abuela me estaba llevando a esa iglesia, a esas campañas, y lo que ella no sabía, que más o menos cuando yo tenía unos 9 años, 10 años, ella comenzó a llevarme a una iglesia allí en Temperley, en la ciudad de Temperley, Buenos Aires, Argentina. Era un cine viejo que durante 100 años fue siempre iglesia, ¿no? Siempre pasaban diferentes ministerios de iglesias y siempre se rentaba el lugar para iglesias. Y mi abuela, esta abuela que yo les cuento, Ana, nombre profeta, una intercesora tremenda de Dios, me llevaba a la iglesia, yo la acompañaba, me encantaba, me preparaba, me perfumaba, me ponía mi ropita y me iba con ella. Y ella llevaba cada día a esa nieta de su mano a ese cine en la ciudad de Temperley, y esa nietita tenía tan solo 9 años. Y cómo son los propósitos de Dios. Lo que ella no sabía es que estaba llevando de la mano a quien iba a ser la pastora de ese lugar. Porque ese cine que ella me llevaba cuando yo tenía tan solo 9 años en Temperley, es la iglesia que hoy tenemos, la casa de Farero, en la Calandria 2956. El mismo cine, el mismo lugar. O sea, ella no sabía lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Por eso tal vez no desmaye, porque nosotros tenemos que caminar por fe y no por vista. Tal vez hoy no lo estés viendo, que vos estás llevando a tu nieto, tu hijo, tu familiar. Dios está haciendo una obra grande en tu familia y vos no lo estás viendo. Porque mi abuela en ese momento, cuando yo tenía 9 años, no veía que en ese mismo lugar donde estaba llevando, hoy iba a estar el ministerio de la Casa de Farero, un ministerio de liberación y de sanidad, milagros a las naciones. Y me llevaba a ese mismo lugar, y hoy con mi amado esposo los dos pastoreamos ese lugar. Tremendo. Usted fíjese cómo son los planes de Dios. Los planes de Dios siempre para nuestra vida van a ser los mejores. Él tiene lo mejor para nosotros. Los planes de Dios que tiene para tu vida y para mi vida son los mejores. Él tiene los mejores pensamientos. Él tiene pensamientos de bien, no de mal. Somos nosotros los que después a veces nos apartamos o nos alejamos de Dios. Porque la palabra de Dios dice, apartados de mí nada podéis hacer. Y es verdad. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque después, con el tiempo, cuando llegué a la edad de la adolescencia, comencé a mirar a mis costados, entré en la rebeldía de la edad, comencé a ver cosas que no querés ver en la iglesia, con los hermanitos de la fe, las hermanitas de la fe, las que se lo dan tanto de gloria a Dios, aleluya, que por dentro eran un desastre. Mostraban una cosa y de atrás eran otra, ¿no? Y yo era joven, no entendía. Hoy entiendo que Dios sigue siendo Dios, que la gente se puede equivocar. Si vos sos joven hoy y te apartaste, o grande, o lo que sea, y te apartaste por el mal testimonio de alguien, yo quiero decirte que hay uno que tiene testimonio irrevocable, que dio su vida en la cruz por vos y por mí, y que no falla jamás, y su nombre es Jesús. Tu mirada tiene que estar puesta en Él, no en el hombre. Deja que Dios se va a encargar de cada hombre, cada mujer que se equivoque. Dios se va a encargar. A Dios no se le escapa nada. Al ojo de Dios no se le escapa nada. Pero yo en ese momento, adolescente, comencé a mirar, comencé a ver los errores de las personas, de los siervos de Dios, de las que decían decirse sierva de Dios. Y me aparté, me fui al mundo. No me había dado cuenta que me había ido al mundo, porque con un pie estaba en la iglesia y con un pie estaba en el mundo. O sea que era tibia, era peor, porque dice que a los tibios Dios los va a vomitar de su boca. Cuando llegue el momento se creen que están dentro del cuerpo, pero no lo están. Y así estaba yo. Estaba en el cuerpo de Cristo, pero no estaba, porque estaba con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Y ahí fue cuando, en el año 2000, con 18 años, enero del 2000, tenía 18 años, me voy de vacaciones a la costa atlántica, y ahí comenzó el proceso de Dios para mi vida. Conocí a un hombre, a un joven, había ido yo con mi papá, con mi mamá, mis hermanos, con mis 2 hermanitos, en ese momento eran niños. Me había ido de vacaciones con ellos allá, a pasar el verano.
con un tío, un amigo de la familia, un hombre discapacitado, que el pastor siempre le dice el famoso Rengo, que era la oveja negra. Le gustaba mucho el alcohol y tomaba, y le gustaba la farra, la noche, las cosas ¿no? Usted sabe, las cosas del mundo. Y ahí fue que a través de ese famoso Rengo conozco a mi amado esposo, el pastor Milán, que en ese momento era un joven normal, qué sé yo, de vacaciones, como todo. Lo conozco, me ve, se vuelve loco por mí. Él odia que diga eso. Nos conocemos los dos muy jóvenes. Él había ido con un grupo de amigas. Le mando un beso a las chicas. Con amigos también. Yo me acerqué a las chicas, me hice amiga de las chicas también. Nos conocimos, qué sé yo, y él, muy bien, parecía un chico, me hizo el verso, como vamos a decir la verdad. Él iba a la facultad, y que él era un chico bien, qué sé yo. Yo lo veía tomar, pero digo, bueno, está en vacaciones de verano, los jóvenes toman. ¿Será que después se va a normalizar la cosa? Y bueno, era un poquito picaflor también. Y andaba ahí con un par de chicas también, amigas que estaban ahí. Yo, joven, me acuerdo que hablé con él y le digo, mirá, de verdad, ante Dios se lo digo a usted, y Dios sabe de verdad, y mi esposo también sabe, testigo. Si hay algo que yo nunca perdí es saber quién era Dios. Yo sabía que era una hija de Dios. Podía hacer muchas cosas, podía estar tibia, pero yo tenía identidad, yo sabía que era una hija de Dios. Eso lo tenía bien claro, y como hija de Dios sabía que valía, porque era hija de un rey. Y me acuerdo que yo veía que había otras chicas, y era un grupo de amigos, y salíamos, y qué sé yo, y tomaban, y yo siempre estaba como ahí, como al margen, estaba con ellos, pero estaba ahí, en el medio. Y me acuerdo que en una noche, ahí en la costa, que todos los chicos van a tirar cuando van solos van a tirar la chancleta, van a hacer lo que no se debe, a hacer cosas un poquito jugadas tal vez. Más cuando van solos. Recomiendo no deje a sus hijos ir solos a la costa. No deje, ni por más que sea varón ni que sea mujer, no deje a sus hijos ir solos a la costa, ni a la playa, a ningún lado. Sus hijos tienen que estar con el papá y con la mamá. Ellos necesitan a la autoridad. Obviamente conocen gente, salió como yo. Yo salía, conocía gente, pero mi papá y mi mamá estaban ahí conmigo siempre. De alguna forma me estaban cuidando. Y me acuerdo que, bueno, yo cuando vi toda esa situación le digo, mira, te voy a decir la verdad, Milad. Yo quería hablar con vos, digo, porque yo no quiero que vos pierdas tiempo conmigo. Vos estás de vacaciones de verano, hay muchas chicas que te pueden dar capaz lo que vos estás buscando. Usted me entiende, ¿no? Capaz que yo no quería hacerle perder tiempo, porque yo no quería que él me odiara. Allí me está jugando conmigo, me está haciendo perder el tiempo. No, yo no iba a llegar a nada de lo que él estaba buscando. ¿Usted me entiende? Entonces, dije, mirá, no pierdas el tiempo conmigo. No va, yo, viste, creo en el Señor, yo voy a la iglesia. Y él me dice, sí, yo también voy a la iglesia. Bueno, y ahí empezó todo. Y yo digo, bueno, chao, ahora que le dije esto, ¿me va a dejar o me hace su vida, sus cosas? No, parece como que se enamoró más, o sea, no sé, así como que le atrajo lo que le dije, no sé. Y se armó un problema porque él era una persona un poquito nerviosa. Era de pelearse, así que se tomaba y se ponía un poquito agresivo. Se agarró a piñas en la costa, ahí donde estábamos, con unos muchachos conocidos míos. Y se armó un problema enorme. Y después lo buscaban a él para matarlo, prácticamente. Entonces me dice, yo tenía que ir para Buenos Aires porque tenía que ir a pagar una cuenta que siempre iba a pagar de mi mamá, mi familia. Y me dice, bueno, ¿qué te parece si nos vamos juntos a Buenos Aires? Yo me tengo que ir, me dice, porque no puedo estar más acá porque me van a matar. Y yo dije, sí, la verdad que lo van a matar. Si lo encuentran después de todo el lío que se armó, lo van a matar. Y encima una banda de pibes
usted sabe, esos grupos que se arman como pandillas, ¿no? Vamos a poner, porque sé que hay gente de todos lados mirando, como pandillas, y lo buscaban para matarlo. Digo, uy, lo van a matar. Bueno, yo me fui con él. Y bueno, y ahí comenzamos a tener una relación más. Volvimos a él en Capital Federal, yo en el sur de Buenos Aires, en Bursaco, mi Bursaco querido, que lo amo, mando un abrazo grande, donde me crié con mis padres, y ahí comenzó la relación. Pero él comenzó cada vez yo veía que él cada vez estaba más metido en la droga. Yo me metía más, me involucraba más en la relación de noviazgo, y él más se metía en la droga, más se metía en el alcohol. Todo iba peor, cada vez peor. Él siempre tenía problemas, cada vez se metía más en problemas con gente, se metió con gente de problemas también en mi barrio, con gente muy pesada, que uno en los barrios, a veces cuando uno es de barrio, conoce con quién meterse y con quién no. Él se metió con gente que no debía meterse. Él con un primo mío, un primo hermano Alejandro, Chaño le decían, que prácticamente también se crió un tiempo de mi vida conmigo también, ese primo. Voy a hacer por qué a colación a todo esto, por qué le estoy contando esto, porque una noche salimos a comprar y no sé qué problema hubo, porque uno de los muchachos de esos me miró, no sé qué pasó, mi primo como que los buscó, Milad también, y yo dije, ay Dios, ¿con quién se están metiendo? Con esta gente que ya hace poco le habían metido un tiro a uno de ahí en el barrio donde yo vivía, y casi le habían dejado muerto. Entonces yo sabía que esa gente era peligrosa. Bueno, esa noche volvemos a casa después de comprar, y cuando estamos saliendo, entrando a casa, ahí en la vereda de la casa, aparece toda esta barra, esta pandilla también del barrio, con armas, todos armados. Y dicen, ¿cuál es? Y le gatillan en la cabeza a mi esposo, a Milad. No era mi esposo, era mi novio. Y le gatillan en la cabeza, y le vuelve a gatillar en la cabeza, y el tiro no sale. Mi primo se agarra, se empiezan a pelear a las trompadas con los tipos armados, yo en el medio, ahí un lío bárbaro, y Dios nos vuelve a guardar de la muerte. Nos vuelve a guardar a todos nosotros, en especial a Milad, porque era el que le gatillaron, y la bala no salió porque no tenía que salir, porque Dios tenía un propósito. Otra vez Dios nos vuelve a salvar de la misma muerte. Y la bala no salió, pero a lo que voy es a esto, que lo que no buscaron de Dios, lo que no, como nosotros, que después, bueno, en el proceso del tiempo nos fuimos de alguna manera u otra a buscar del Señor. Ese primo mío, lamentablemente no dejó la mala vida, no quiso buscar de Dios como debía, y terminó muerto de un tiro en la cabeza.